Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Estoy leyendo en TLA como de costumbre. Dice la palabra allí: en realidad, todo el que es hijo, diga conmigo, todo el que es hijo, más fuerte, diga conmigo, todo el que es hijo, vence lo malo de este mundo. Ahora dice acá: y todo el que confía en Jesús obtiene la victoria. Así que levánteme su mano derecha y diga conmigo: si soy hijo, voy a vencer lo malo del mundo. Ahora la otra mano y diga conmigo: si creo, voy a obtener la victoria. Son dos verdades interesantes que en el día de ayer compartía con cada uno de ustedes. Esta serie de predicación que hemos comenzado durante este tiempo, creo que vienen como un desafío para nuestras vidas. Los desafíos creo que son herramientas que en el cielo se utilizan para poder mostrar y revelar las habilidades que hay en nuestras vidas. Yo no sé si usted puede recordar alguna etapa en su etapa de niño, joven, preadolescencia, cuando de repente te ponían a hacer algo que tú crees que no podías hacer, pero te desafiaban a que lo hicieran. ¿Alguien se acuerda de algo así? ¿Sí? Por ejemplo, montar bici. Cuando les quitaron las rueditas. ¿Cuántos montaron bici con rueditas? Levánteme su mano, ¿eh? Muy bien, todos esos tuvieron infancia. Los demás eran extraterrestres. Pero mientras las rueditas estaban puestas, usted sentía una clase de confianza que le permitía poder montar la bicicleta y divertirse. El problema venía cuando le quitaban las ruedas. Esa primera experiencia fue un verdadero desafío. Algunos están pensando en ruedas, otros están pensando en cuando se casaron. Eso es otro verdadero desafío. Pero me voy a quedar con la bicicleta, ¿verdad? Así que de repente te veías frente a aquella realidad de que tenías que montar la bicicleta y que las ruedas ya no estaban para ayudarte con el tema del equilibrio. Y aquello fue un desafío. Lo importante de aquel desafío no era lo que tú pensabas. Lo importante de aquel desafío era qué tú pensabas de aquel que te estaba desafiando. Generalmente esa tarea la hacía papá o la hacía mamá, ¿verdad? Que nos decían: vamos, que tú puedes. Y tú no te lo creías, pero esas palabras te daban a ti una clase de seguridad que tú te lanzabas a poderlo intentar. Y la primera vez quizás no salió bien. Y la segunda no salió tampoco quizás de la mejor manera. Pero la tercera ya le cogiste el truquito al asunto. A la cuarta ya pudiste mantener el equilibrio. Y a la quinta lograste montar por primera vez tu bicicleta sin ayuda de aquellas rueditas. Siempre la habilidad estuvo allí. La cuestión es que tú no eras consciente de aquella habilidad. ¿Alguien lo puede entender? No fue que tu papá, tu mamá o quien sea que te haya enseñado te metió algo nuevo. Fue que te desafió hasta llegar al punto de conectarte con una habilidad que había dentro de ti, que solo por la autoridad que había en él, tú podías desatar y disfrutar de ella para montar tu bicicleta. Pasa algo muy similar, señores, cuando se trata del reino de Dios, de su palabra y de nuestras vidas. La realidad del asunto es que Dios, creo que no dejó la Biblia para poder entretenernos. Creo que Dios dejó la palabra, la Biblia, como aquel desafío para nuestras vidas, para Él producir un desafío tan
tan extraordinario por medio de su palabra que nosotros tengamos que conectarnos a la habilidad que Él desde la eternidad puso dentro de ti. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Bueno, que cuando yo leo la palabra me dice que la manera de yo vencer lo malo del mundo no es haciendo 755,000 ejercicios de cómo vencer la carne. No, la palabra me dice que el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Eso es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces tú estás intentando vencer lo malo en tu fuerza y no se vence lo malo del mundo en tu fuerza. Se vence lo malo del mundo con un sello de identidad. ¿Cuál? Que yo soy hijo del Dios Todopoderoso. El mal me ve y ve la autoridad de la sangre y tiene que caer por tierra delante de mí y puedo declararme más que vencedor. Diga conmigo, ser hijo. Ahora lo curioso en esto es que Él no solo lo deja en ser hijo, Él lo lleva a la etapa de la culminación. ¿Quién vence lo malo del mundo? El que es hijo. Ok, la clave está en que el que cree en Jesús o en Jesucristo obtiene ¿qué? La victoria. Es decir, si yo creo, no solo soy hijo, Él me da la victoria de haber vencido lo malo del mundo. Diga conmigo, desafío. Entonces, tu mayor desafío no es pelear con la carne. ¿Cuál es el mayor desafío? Ser hijo y creer en Jesucristo. ¿Para qué pelear con la carne si Él está estableciendo que el que es hijo y le cree al hijo obtiene la victoria y vence lo malo del mundo? ¿Te atreverías a trabajar 14 horas de pie en un restaurante para ganarte 1,000 euros si te dicen que orando vas a ganar 2,000? Así predicándolo acá suena muy chulo, pero hay mucha gente que han preferido trabajar las 14 horas en vez de postrarse y orar. Encima, no solo trabajan 14, es que trabajan por menos del salario que se les promete que van a recibir si oran. Pastor, no, a mí eso no me pasa. ¿Cuántas veces tú no has echado horas extras para poder tener victoria financiera a final de mes, aun cuando eso implica dejar de servir a Dios? Hola. Ya perdí a 2 o 3 ahí. Así, ¿cuántas veces no lo has hecho? ¿Cuántas veces en medio de un problema lo primero que haces es llamar a alguien que sabes que te puede resolver el asunto en vez de ir y orar? Antes de hacer aquella llamada. No es que no hagas la llamada, hazla. Lo que no puedes es rebajarte a tener una fe tan pobre que antes de orar prefieres llamar. ¿Por qué eso? Por conceptos. Y es lo que quiero entonces intentar arreglar esta noche. Son conceptos. Victoria, desde donde lo estamos enfocando, no es que vamos a pelear para alcanzar. Diga conmigo, victoria es un concepto de Dios que yo recibo. Ya está. Toda la vida nos enseñaron a pelear y eso está muy bien. Batalla no es batalla si no viene la prueba y si no está la calumnia, y batalla no es batalla. Usted cantó eso, ¿verdad que sí? Y con Jesús yo pelearé la batalla. Hay evangélicos que cuando no están en batalla, ellos se inventan las batallas. Así de verdad. Y hay otros que dicen, hermano, ¿cómo tú estás? Yo estoy bendecido. Bueno, pues tú estás raro. Tú estás raro. Revísate.
Porque si usted no está en batalla es porque ya usted forma parte del ejército del diablo. Porque el diablo no le hace la guerra a aquellos que pertenecen a su clan. Si usted escuchó eso, yo lo escuché. Y tú te lo llegas a creer. Y tú dices, ¿verdad? Entonces el día que tú te levantas, tú estás buscando dónde está el diablo para reprenderlo, dónde está la batalla, por dónde es que va a venir. Yo sabía que este día estaba muy soleado. Ay, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¿Todo para qué? Para buscar bueno, lo voy a decir en español, para trabajar 14 horas para ganarse 1,000 euros. Entonces, victoria no es que pelees, pero agárralo y vamos a comenzar. Victoria es que comiences a darle valor a cada pequeño gesto del cielo o que el cielo ha tenido para contigo. Eso es victoria. Victoria no son las batallas que tú libras. Victoria son los gestos que Dios ha tenido para contigo en medio del tiempo difícil que tú puedes estar viviendo. Esto es un gesto de victoria. Que Dios te diga, papito, si tú me crees, te doy la victoria. Eso es un gesto de victoria. Y hablando les cuento un chisme. ¿Cuánto le gustan los chismes? Ay, nadie dice. Nadie va a decir que sí. Nadie. Pero quiere que le cuente una historia. Ahí sí. ¿Ves? Cambio la palabra, pero la historia es la misma. Mire, hablando de pequeñas victorias, ayer les contaba una, hoy quiero contarle otra. Cerca del año 2015, recuerdo que cuando nosotros nos propusimos en nuestro corazón poder embellecer este lugar, esto era una cueva, como la cueva de Adulán. Aquí tú te metías a buscar a Dios y tú no sabías si lo encontrabas. Además, no sabías ni cómo ibas a salir. Esto era un laberinto aquí, esto era tremendo aquí abajo. Yo recuerdo que en el año aproximado 2015 finales, cuando nos propusimos en nuestro corazón poder embellecer este lugar para servir al Señor, se levantó una con un espíritu de esos maravillosos que a veces se levantan, ¿verdad? Cuando tú estás soñando en grande. Y me dice, pues yo no estoy de acuerdo, pastor. Yo lo hubiese querido tener hoy y que me lo diga hoy, después de todo lo que he aprendido. Porque en ese momento la verdad yo me quedé como frío, no sabía qué hacer. Gracias a Dios que no le hice caso a la voz del diablo que estaba ahí. Pero me dice, pues yo no estoy de acuerdo. Ah, sí, hermano, ¿y por qué? Pues porque primero, para poder arreglarlo de afuera, hay que arreglarlo de adentro. Oiga, ahorita venía contándole a la pastora, recordando la historia de la pastora, me decía, pues claro, es muy curioso. ¿Quién que va a construir una casa en un terreno primero compra los muebles, la nevera, la estufa y después que tiene todo comienza a construir? Curioso, ¿no? Diga conmigo, Victoria. Yo le dije, mire hermana, no se preocupe, vaya en paz. Es más, no dé ni un euro si quiere. Nosotros vamos a embellecer la casa y vamos a preparar este lugar para poder recibir la siguiente generación que está de camino. Pastor, ¿por qué usted me cuenta eso? Que cuando tú comienzas a soñar en los sueños que Dios tiene para ti, van a venir gente vestida de espiritualidad para convertirse en un estorbo. Porque sencillamente no entienden dónde está tu corazón y qué es lo que tú anhelas y qué tú amas para Dios. Diga conmigo, Victoria. Bueno, déjame no seguir con el chisme. Pero eso me nos pasó. Y yo creo que si yo me hubiese llevado de aquel consejo, yo creo que no hubiésemos llegado acá. Le doy gracias a Dios. En los años que nosotros tenemos acá nunca nos hemos asociado con gente porque puedan representar un ingreso de dinero en la casa. Siempre nos hemos asociado con gente que representan avance para el propósito y para la
Hola. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? ¿Cómo me sirve eso a mí? Escúchalo y voy a darle play. Tú sueñas y siempre habrá alguien que quiere estorbarte. Lo que tú no puedes es dejar de soñar porque alguien no crea o no entienda cuál es el sueño que tú tienes en tu corazón y qué es lo que tú anhelas ver en tu vida de parte de Dios. La gente que entiende victoria entonces se desconecta de personas como esas que a lo mejor representan algo importante para tú poder llegar a la siguiente temporada. Pero la gente que entiende victoria se asocian con el cielo y con su palabra y dicen a un sueño y a la visión que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que el cielo te va a sorprender y tú vas a comenzar a crecer y te vas a comenzar a desarrollar y vas a comenzar a prosperar y vas a comenzar a caminar y las puertas se comenzarán a abrir. Y el que un día te criticó porque no te entendía, tarde o temprano va a mirar tus fotos, le va a dar me gusta y dirá: wow, lo que Dios ha hecho para contigo. Yo no puedo permitir que el que no esté creyendo conmigo me lleve a dejar de creer. Así que mire entonces a dónde quiero poner esto. Diga conmigo: victoria. Victoria. Victoria no es tierra prometida. Victoria es valorar el principio de cada cosa que Dios ha hecho conmigo. Eso es victoria. Ahora mira acá. Uno de los eventos más extraordinarios que la tierra pudo experimentar fue sin lugar a dudas la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Él resucitó. A veces nosotros que tenemos tiempo en esto perdemos de vista que los fundamentos de nuestra maravillosa fe descansan en el hecho de que nosotros tenemos una promesa de aquel Mesías. Levánteme su mano y diga conmigo: yo tengo una promesa del Mesías. Esa promesa nos recuerda, señores, que seremos salvos por el hecho de creer y confesar con nuestra boca que Él resucitó de entre los muertos. Romanos capítulo 10, verso 9, dice la palabra que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿O cuál es el principio de nuestra fe que produce salvación? Es creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos con nuestro corazón, pero poder exteriorizar lo que cree mi corazón a través de mi boca o mis palabras. Es ahí donde descansa. Tú no tienes que hacer el camino de Santiago. Tú no tienes que tirarte de las Torres Eiffel. Tú no tienes que ir a Israel y lanzarte en el río Jordán para que tú puedas ser más ungido. No tiene nada que ver con eso. Esto es una cuestión de poder creer en el corazón. Y lo que creo con mi corazón lo confieso con mi boca. Es una cuestión de creer y confesar. Escuche bien porque es interesante. No solo se trata la cuestión de que Jesús haya resucitado, es que nosotros debemos creerlo, porque esa es la verdad que desata el poder de la resurrección en nuestras vidas. Jesús pudo resucitar, de hecho resucitó. Pero hay mucha gente que siguen sin experimentar el poder maravilloso de la resurrección. ¿Por qué? Porque que el evento haya sucedido no quiere decir que te transforma. ¿Alguien aquí conmigo? Para que lo que sucedió te transforme, tú tienes que creerlo con el corazón. Porque de hecho hay gente que lo confiesan con su boca y no experimentan porque no hay
una verdadera disposición a creer eso en el corazón. Y tus palabras pueden engañar a la gente, pero lo que tú experimentas dice lo que había o lo que hay en tu corazón. Tú le puedes decir a alguien: yo te amo. Tú le puedes decir a alguien: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Es lo que tú experimentas que dice lo que tú realmente estabas creyendo. Entonces, hay gente que no pueden disfrutar del poder de la resurrección porque ellos mismos no han creído en aquel hecho que pasó tan sobrenatural. No ha pasado otra vez en toda la historia. Entonces, cuando tú lo crees en tu corazón, cuando tú dispones tu corazón para poder abrazar esta verdad, para poder creer esta verdad, entonces el hecho comienza a transformar tu vida de tal manera que las cosas más simples, donde tú no puedes tener solución, el poder de la resurrección de Jesús en la cruz del Calvario comienza a transformarlo todo. Alguien tiene que entenderme en esto. Un día estaba sumergido en la depresión. Un día estaba sumergido en una crisis. Un día estaba sumergido en la tristeza. Pero creíste en tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos. Y aquello desató una experiencia tan sobrenatural que lo próximo que hiciste fue abrir tu boca para poder adorar a Dios, cuando se supone que lo que había era que estar llorando. Hay alguien que tiene que entenderme en este día. Cuando tú crees en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, las cosas que por 20 años no han pasado comienzan a desatarse sobre tu vida y comienzas a ver el poder de la resurrección cambiar y transformar toda tu historia. Pero tienes que creer. Tienes que creerlo. No se trata de que Él haya resucitado, se trata de que tú lo creas. Diga conmigo: tengo que creer. Efesios capítulo 3, verso 17. Mire esto. Estoy leyendo en TLA. Mire lo que dice la palabra. También le pido a Dios, diga conmigo: le pido a Dios que. ¿Recuerda mi tema ayer? Le pido a Dios que. ¿Lo recuerda o no? Muy bien. Mira el apóstol cómo está hablando acá. También le pido a Dios que Jesucristo vive en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él. El apóstol Pablo está escribiendo y redactándonos una petición de Él hacia el cielo. Por favor, escuche. Pablo está intentando o poniéndose en la brecha por nosotros. Pero yo creo que es poderosa la verdad que se revela. Le pido a Dios que Jesucristo vive en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él. Es decir, la confianza que tú tienes en Él hace que Él viva en tu corazón. Y que ustedes, agarre lo segundo, se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Ok, vamos por parte acá. Número 1, por la confianza que tú tienes o tú le tienes a Jesús, le pido a Dios que Él viva en tu corazón. Número 2, que te mantengas firme en su amor por Dios, en el amor que tú le tienes, en el amor que tú tienes por Dios y por los demás. Agarre. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud.
Verso 19. Le pido a Dios que, ¿el qué? Que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Mire qué interesante esto. El apóstol está escribiendo, creo que lo que para mí ha sido una verdad impresionante para poder comprender tiempos de victoria. Ese le pido a Dios que desata que podamos comprender algo que es más grande de lo que podemos entender. Escuche esto, porque parece una contradicción. Él está diciendo, la clave del texto está, para que ustedes, o para que ustedes puedan comprender el amor de Cristo en toda su plenitud. Diga conmigo, comprender el amor de Cristo en toda su plenitud. Claro, el problema es que ahora sigue hablando y en ese mismo verso más adelante dice, para que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender. Él está poniendo dos palabras. Él está diciendo, para que ustedes puedan comprender ese amor que es tan grande o es más grande de lo que nosotros podemos entender. ¿Cómo es posible que si tú me estás diciendo que hay algo que comprendo, eso que comprendo realmente es más grande que lo que entiendo? Es una cuestión interesante. Yo estaba leyendo y créame que yo estaba feliz gozándome, disfrutando eso. Porque yo me pongo a ver, ¿cómo es posible? Si lo comprendo, ¿cómo es que no lo entiendo? Si logro comprender ese amor en toda su plenitud, ¿cómo es posible que ese mismo amor sea más grande que lo que yo puedo entender? Entonces, o hay un loco o aquí hay algo que yo tengo que comprender. Entonces, creo que el Espíritu de Dios me guió de esta manera. Y es interesante para victoria. Una cosa, señores, es saber y otra muy distinta es experimentar. Ok. Comprender habla de lo que yo experimento. Entender habla de lo que yo sé. Tú puedes experimentar algo que no sabes. Y lo que tú sabes no necesariamente te lleva a una experiencia. Estoy hablando del poder de la resurrección. Yo lo entiendo. Pero es que yo lo entienda no quiere decir que yo lo comprenda. La gente que probablemente hoy está a los pies de, no sé si a usted le puede pasar. Quizás hoy tú estás a los pies de Cristo porque un día, en el peor momento que tú estabas, tuviste una experiencia con alguien que tú desconocías que se llama Jesús. Ok, Romanos capítulo 13 o 12 nos enseña la palabra. El apóstol hablando dice que nosotros tenemos que renovarnos en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra. Dice, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es que perfecta. Lo que Pablo está hablando, mientras pensaba en esto, me sorprende. ¿Por qué? Porque Pablo siempre todo lo que escribió, no lo escribió desde el conocimiento, aunque tenía conocimiento, siempre escribió desde la experiencia.
Lo que Pablo está diciendo, señores, la única manera de poder comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta, es que tú la experimentes. Yo puedo tardar 40 años desde esta plataforma hablándote de lo que Dios va a hacer contigo, y tú salir por esa puerta y sentarte en tu casa a ver cualquier tipo de pornografía o cualquier tipo de porquería en la pantalla, y esta verdad no transformarte. Ahora bien, tú quizás no escuchas la verdad, pero tienes la experiencia transformadora, y en vez de venir al servicio y estar ahí, ¿cuándo es que va a terminar el pastor? Tú vas a estar recibiendo la vida de la palabra que fluye, y lo que tu espíritu te va a estar diciendo es: quiero más, quiero más, quiero más. Pastor, ¿qué usted está hablando? El problema de mucha gente por años ha sido, o en este último tiempo ha sido, que la gente ha dejado de venir a la iglesia para tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, y han entonces sustituido eso por poder escuchar a ver si el mensaje del pastor está bonito, a ver si lo que el pastor está diciendo a mí me cae bien. No, es que el pastor me estaba tirando puya en el día de hoy, y por eso no se sale de la miseria. Pero en la que tú entiendes que aquella experiencia es necesaria y tú la buscas, el Espíritu Santo viene sobre ti y comienza a transformar y a cambiar todas las cosas para hacerte caminar en algo que es más grande de lo que puedes entender. Pastor, explíquelo. Cuando tú tienes una experiencia, alguien te golpea una mejilla y con todo y las lágrimas y el dolor de tu corazón, tú le pones la otra. Cuando tú tienes una experiencia, alguien te traiciona y con todo y el dolor y las lágrimas, tú le puedes brindar tu confianza y tu corazón en una nueva temporada. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia cuando tienes una experiencia con el Espíritu Santo a cuando sabes lo que Él sencillamente puede hacer. Ay. Entonces tú puedes experimentar algo que no sabes. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y se aparece Jesús. Diga conmigo: experiencia. Porque me persigues. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. La pregunta es: ¿él había escuchado hablar de Jesús antes de ese día? Pero fue la experiencia que lo transformó. No se trata de lo que escucho, sino de lo que experimento. Y para poder experimentar, tiene que pasar algo en el corazón. Eso no se sustituye. Si lo que pasa en el corazón es auténtico, la experiencia es segura. Explíquelo, pastor. Si vienes al servicio con un corazón dispuesto para escucharlo, para entregarle tu mejor alabanza y para recibir lo mejor de Él, así el pastor haya tenido su peor mensaje del mes, tú vas a salir con una experiencia tan transformadora que cuando llegues a tu casa, lo único que quieres es seguir en su presencia para recibir más de Él y más del poder transformador de la cruz que un día se activó para ti. Hola. Es esa situación que dices: sé lo que sentí, pero no puedo explicarlo. ¿Hay alguien ahí o no? Intentas explicar algunas experiencias con Dios. Si alguien te pregunta: ¿cómo es la sensación de hablar en lenguas? Tú dices: negro. Por eso es que mucha gente se han perdido en los laureles. Que hoy en día ya no se puede hablar en lengua porque entonces ya eso es antiético. Yo me imagino que aquel día en el aposento alto, como estaban los fariseos, ¿verdad? Rabiando por dentro, porque esa gente estaban teniendo una experiencia que ellos no podían tener. Ese es el problema de gente que te tiene envidia. La gente que te envidia no te envidia porque tú eres un hijo del diablo. La gente que te envidia porque tú tienes algo y tú posees algo que ellos quieren, pero que no tienen el corazón para poder recibir. Usted tiene que entenderme. Elbo, contento. Tuve una experiencia
inexplicable. Es como decir lo obvio es invisible. ¿Cómo es así? Que lo obvio es invisible. Explícamelo porque no lo entiendo. ¿Por qué? Porque lo que creo que el apóstol está hablando cuando dice, si ustedes se mantienen firmes en el amor por Dios y los demás, podrán comprender. Escúchalo. Creo que lo que el apóstol nos está diciendo es que la manera de poder sentir el amor transformador de Dios en nuestros corazones no es abandonando la carrera cuando alguien nos traiciona. Es persistiendo en poder amar aún aquel que nos traiciona. Y entonces llegaremos a entender algo que no se puede explicar. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Que hay gente que va a cuestionar tu servicio a Dios. Y aunque tú no estás viendo los resultados que tú esperas, tú no debes cambiar la experiencia que va a derivar de permanecer creyendo, aunque no veas, que porque no ves, dejar de permanecer en lo que es bueno, en lo que es agradable y en lo que honra a Dios. ¿Puede entender? Por eso es que creo que él dice, puedan comprender ese amor que es más alto o más grande de lo que podemos entender. ¿Por qué mucha gente les cuesta ser transformada? Porque intentan entender antes que experimentar. Pero cuando tú puedes voltear la torta, tu experiencia y tu anhelo, es tener una experiencia, entonces a ti no te importa si entiendes o no entiendes. A ti lo que te interesa es que la experiencia, el cielo habló y abrazó para ti, que cambie y transforme tu vida.